Egunon, queridos patitos, estamos a día 24 de marzo de 1933. Vamos a conmemorar ese momento en el que en Nueva York, en los Estados Unidos de América, manifestantes judíos exigieron un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objetos los judíos en la Alemania nazi. Hemos de recordar que 20 días atrás será el momento en el que entre en funcionamiento la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, aquel que llevó a los Estados Unidos a la gran generación, a la llamada mejor generación de americanos, a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos el asunto donde aquellos judíos que tenían su importancia dentro de los Estados Unidos de América, aquella evolución del pensamiento en donde el judío que recogería Henry Ford, recogiendo a su vez la filípica a través de aquellos servicios secretos del zar, con aquel libelo de los protocolos de los sabios de Sion. Mario Escobar, en uno de sus libros, habló de que en realidad, más allá de conspiración, una idea de que los judíos del mundo estaban viviendo pogromos, dificultades y tenían que volver a casa en algún momento después de cientos y cientos de años de exilio. Necesitaban un hogar judío en algún lugar del mundo, un lugar donde sentirse seguros, un lugar donde sentirse a salvo, cosa que al final acabaron logrando 50 años después de que Theodor Herzl, el padre del sionismo, lo profetizara, y por tanto Israel fuera una realidad a partir de mayo de 1948, con la guerra de independencia, en primer lugar, con 5 países árabes que intentaron, en primer término, quitarle a los árabes la posibilidad de aquel estado compartido que iban a tener, que con Jordania y Egipto tomando el terreno que no era para ellos, y después, evidentemente, con la evolución posterior y lo que pasó el 7 de octubre del año 2023 como recordatorio de que hay que hacer todo lo posible porque Israel tenga un estado propio, independiente, soberano, libre, seguro para esa población. Recordando la Shoah y recordando aquellos momentos de dificultad en donde hubo una persecución específica y tenemos entre 5,5 millones y 7,5 millones 5,5 millones garantizado con nombres y apellidos de personas que desaparecieron voluntariamente por parte del régimen genocida del Tercer Reich. Y por tanto, por esa vertiente, necesitamos recordar siempre el esfuerzo que sufrieron los judíos en aquella Alemania, en donde buena parte de la ciudadanía en los Estados Unidos seguían con el remanente de la forma de aislacionismo que habían vivido desde 1920 hasta el año 1933, con periodos de gobierno republicano que habían tenido incidencia en la política extranjera de otros países, pero siempre dentro del hemisferio occidental, con la doctrina Monroe como capital político. Y por tanto, entrar en la zona de México, ya sea en algún puerto o en Centroamérica, eso no se veía como una acción extranjera. Acción extranjera se veía como entrar en la política de Asia o en la política europea, y eso se dejaron de lado los estadounidenses en este periodo con aquellos 4 presidentes republicanos. Y por lo tanto, ahí tenemos un asunto en que reflexionar. La idea de que los Estados Unidos, cuando no quieren estar en el mundo, era porque no querían asumir las responsabilidades derivadas de la política de el señor Woodrow Wilson y su idealismo en política exterior, con una contra de aparente realismo que entroncaría con la vertiente de Theodore Roosevelt, el tío de Franklin Delano Roosevelt. Ese aislacionismo llevó a manifestaciones públicas en Nueva York en donde se pedía que no se armara al Reino Unido, a Inglaterra, porque Alemania no les había hecho nada a los estadounidenses. Estamos hablando de que estas manifestaciones se hicieron hasta en 1941, en verano, y por supuesto en 1939, en verano también. Y por tanto ahí tenemos un elemento interesante, porque tiene paralelismo luego con lo que está pasando en Ucrania actualmente.
Estos judíos estaban clamando, y luego los polacos ayudarán con algún informe para el gobierno británico, en el año 42-43, respecto a los campos de concentración y exterminio, porque la armia cayó, la AK, bueno, pues no era antisemita, evidentemente no eran sionistas, pero colaboraron en el 43 con el alzamiento de los judíos en el gueto, con algún arma que pudieron enviar, y bueno, pues ahí estaba parte del asunto en donde los ¿no? Pues manifestantes judíos querían que toda la verdad se supiera, porque hemos de recordar, el primer campo de concentración en Alemania se abre precisamente en marzo de 1933. ¿Mm? En ese momento en el que entra el día 30 de enero en funciones el canciller Adolf Hitler en Alemania. Es decir, al muy poco ya tenía muy claro lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y por tanto los judíos tenían claro lo que estaba pasando. Y por eso se estaban manifestando para tratar de frenar de alguna manera todo aquel elemento de agresión, cosa que aparentemente, y debemos de mantener este rubro hacia el futuro, aparentemente ahora, cuando esa generación que vivió de primera mano está definitivamente desapareciendo, eh, tenemos la obligación de recordar, de tener las memorias no solamente sobre la Shoah, sino también sobre el genocidio armenio, sobre el Holodomor, y también, ¿por qué no decirlo?, sobre los Rohingya y todas las situaciones de injusticia global contra determinados colectivos sociales, contra pueblos en global que se hacen en el pasado y en el presente. Debemos de tenerlos siempre en nuestra mente y siempre recordando los principios, es decir, las declaraciones de derechos humanos. Ahí estaba Eleanor Roosevelt de 1948-1949 en Naciones Unidas. Tenemos esos valores, tenemos esas documentaciones y tenemos a personalidades que nos han trasladado estas reflexiones desde el pasado hasta el presente, y tenemos en la memoria desde ese momento hasta el presente, porque han pasado 2 años y un mes de la guerra en Ucrania, y tenemos mucha gente que cree que la paz se consigue con la ausencia de guerra, que la paz se consigue con ausencia de ejércitos, con ausencia de armas, y que es posible llegar a un entendimiento por otras vías con aquellos que piensan que pueden lograr sus objetivos forzando a los demás cuando no aceptan por vías pacíficas. Y este, en el fondo, es el asunto. El asunto de que cuando uno tiene una visión de lo que la sociedad debe de ser, y a través de la sociedad, de las estructuras jurídico-políticas, donde deben de estar la sociedad y sus integrantes en esa macro organización estructurada llamada Estado. Entonces, tenemos este asunto encima de la mesa. Peleagudo, difícil, complicado, pero que evidentemente nos lleva a reflexionar que los derechos deben de ser para todos, y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y lo que pasa es que hay unos límites. Debe haber esos límites en donde, si yo quiero lograr algo, tendré que persuadir a los demás, y en algún momento dado tendré que pararme y no ir más allá. No podrá uno coger y obligar a otra persona a lo que individualmente sería inaceptable, como por ejemplo una violación. Si vemos mal la violación entre seres humanos, entonces la violación entre comunidades, entre países, entre naciones, será visto igualmente como algo deleznable. Y para esto, valga la confianza, no hace falta que un país y otro sean democracias. Porque entonces es posible agredir a otro país si creemos que vamos a salvar su alma.
Porque entonces aceptaríamos, como hemos dicho hace unos días, referido a la religión, que nuestra visión del mundo es la acertada. Es la única posible aceptada y acertada. Y por tanto, por amor al prójimo, para su salvación en el alma, entonces tendríamos que convertirle para poder incorporarle a nuestra comunidad. Porque si no, él va a sufrir, va a ir al infierno, o va a desaparecer, o va a estar siendo torturado por aquellos que hacen el mal, por los hijos de Lucifer y toda aquella... Y entonces, deberíamos aceptar que los rusos, pues, la paz es a cumplir con aquello que ellos dicen. Si los rusos piensan que Ucrania es Rusia de toda la vida, y Bielorrusia también, entonces hay que aceptar que incorporen el territorio de Ucrania y su población dentro de la esfera de Rusia. Así de sencillo. Entonces, aceptaría Putin completamente el hecho de que cuando China diga que al otro lado del Amur, el 10% que perdió en los tratados desiguales con Rusia en el siglo XIX, China, ese 10% al otro lado del río Amur, entonces eso es China de toda la vida. Y tendríamos un problema con el imperio mongol, ¿verdad? Y tendríamos muchos problemas porque aquellos que se ponen desde el comando LATAM putinejos, que dicen que por historia Ucrania es parte histórica de Rusia, entonces, si hasta Florida todavía quedan 3 décadas para que pase a estar más tiempo bajo soberanía de la bandera de Estados Unidos que bajo bandera de las Españas, piénsese de Río Grande hacia abajo. Todo el territorio que estuvo bajo el gobierno de las Españas históricamente debería de revertir a ser un territorio controlado por Felipe VI como jefe de Estado desde la Punta de Fuego, en la zona de Ushuaia, hasta Río Grande. Así de simple y de sencillo, porque la historia entonces sería coartada para aquellos que tuvieron un determinado punto de control en determinado lugar y hora en la historia. Evidentemente estas cosas no funcionan así. No funcionan así y no puede funcionar así, como hemos contado más de una vez, porque hemos aprendido mucho de la historia y hemos jalonado pasos que no podemos perder de vista. Ya sea la paz de Westfalia en 1648, ya sea la paz de Metternich y de Bismarck en el siglo XIX, la Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos desde la declaración de 1791, a pesar de que era derechos única y exclusivamente para los revolucionarios. Si usted no era un revolucionario, no tenía derechos de ningún tipo, no era ciudadano. Así de sencillo. Pero eso ha evolucionado. La Carta Europea de Derechos Humanos de 1950 y en todos los derivados, tenemos ahí ciertamente un legado bien importante a la hora de establecer cómo los pueblos, los países, las comunidades tienen que ser respetados. Y la fuerza no puede ser un valor de negociación, cosa que Rusia sí ha intentado. ¿Y cómo lo hizo el Tercer Reich? Es conocida la negociación en el ámbito de los Sudetes, en el ámbito de Checoslovaquia. Cómo se hizo aquella cancillería majestuosa y destruida por motivos obvios al finalizar la Guerra Mundial, que servía como, por ejemplo, también había servido históricamente Washington de llevar a los dirigentes extranjeros, meterles dentro del edificio de la Cancillería y que se maravillaran con la magnificencia, las alturas de los techos, las esculturas y pinturas, lo recargado, y por tanto se sintieran abrumados a la hora de siquiera hablar con el jefe del Estado. Y esto, evidentemente, era la antesala de situaciones que resultaron absolutamente increíbles, como aquel momento en el que el negociador checoslovaco acabó por dar un infarto porque era incapaz de asimilar la situación en la que le estaban exigiendo prácticamente la disolución de su país. Después de haber vivido la infausta situación en Múnich, recordada con múltiples interpretaciones y a veces con unas variantes bastante increíbles por arteras a la hora de atraer el ascua a la sardina de uno, como es el hecho de que negociaran
Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, y en la sala de al lado, como oyente externo, Checoslovaquia, y se estuviera hablando del país. Lo cual, evidentemente, nos lleva a la recordatorio del hecho de que el señor Chamberlain, que era el primer ministro, sabía en el fondo que había un decalaje de un año que había que solventar hasta que pudiera el Reino Unido estar definitivamente capaz de afrontar el desafío de Alemania. Es algo que se viene diciendo, aunque públicamente fue con el papeluco, diciendo tenemos paz, paz en nuestro tiempo. Bueno, es aquellos que tachan de Chamberlain de contemporacionista y aquellos que dicen que no, Chamberlain no era tan malo, no estaba tan tonto, en comparación con el señor Churchill. Por tanto, ahí tenemos el asunto en donde la posibilidad de la Segunda Guerra Mundial, como hemos comentado en el canal de Rubén Villamor, Eurasia 1945, y también transportado a mi canal en una reflexión previa, referido a dónde ponemos los límites de la Segunda Guerra Mundial. Porque, evidentemente, si hablamos del pueblo judío, no solamente puede ponerlo aquí, el 24 de marzo de 1933, cuando se denuncia en Estados Unidos que hay algo que no funciona y que está pasando algo malo, muy malo. Cosa que luego se refrenará un poquito en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que hubo mucha gente que fue allí, pero entre medias estuvo la situación antes de la Segunda Guerra Mundial, la noche de los cristales rotos, y evidentemente muchos chispazos en donde resulta curioso y ocioso recordar, por ejemplo, ese barco que salió de Hamburgo, si no recuerdo mal, el viaje de los malditos, creo que era, que es libro y también película, que fue, bueno, si quieren salir, salgan, pero Alemania por detrás había hecho que ningún país les aceptara, para que todo el mundo viera que los judíos no eran aceptados en ningún lado. Lo cual, evidentemente, tenía sus choques, porque las culturas geopolíticas también tenían su incidencia a la hora de aceptar o no aceptar, porque los propios Estados Unidos habían tenido cuotas de migraciones y eso limitaba el aceptar o no aceptar en determinados años, y estamos hablando de pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 6 años y medio, y las cuotas suelen ser anuales. Por lo tanto, tampoco hubo disponibilidad de tanto, a pesar de que se dijo muchas cosas y evidentemente se pudo hacer realmente poco porque lo que sucedió con respecto a los judíos y también con los otros miembros del Holocausto, que es tantos juntos como el número de judíos, por eso se suele decir 12 millones, 6 millones de judíos y 6 millones de no judíos en los campos de exterminio nazis. Pero los judíos son los que han reivindicado antes, durante y después, con mayor vehemencia, ese legado de la Shoah, lo cual no es para echárselo en cara, sino para reconocerles su memorística y su vocación como pueblo para metabolizar esa memoria en recuerdos y en tratar de no volver a pasar por las mismas circunstancias. Esto es muy importante porque tamizado con eso, el 7 de octubre ha llevado a la situación que hemos vivido en Gaza, hasta bajar hasta Rafah. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos de Israel han ejercido su presión sobre su presión, no su presión, su guión presión, la presión sobre el gobierno de Israel para que proteja a sus ciudadanos. Cosa que deberíamos de hacer nosotros también con nuestros hermanos ucranianos que están sufriendo la agresión imperialista por parte de Rusia. Los pueblos deben ser libres para hacer su situación, evidentemente dentro de unos parámetros de democracia liberal, de respeto a los derechos humanos y evidentemente del hecho claro de que tener un país más o menos libre, liberal, democrático, no garantiza el hecho de que uno pueda vivir en ese país, pero debe garantizar el hecho de que no va a ser invadido en ese país. Recordemos el hecho de que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, pero el 17 de septiembre de 1939 la Unión Soviética invade Polonia.
hubo dos países que invadieron Polonia y habitualmente recordamos solamente a uno. A uno. La Unión Soviética, por lo tanto, también es culpable de la Segunda Guerra Mundial, también es culpable de antisemitismo, es culpable, a pesar de que aparentemente fue uno de esos primeros países que apoyó decididamente el experimento israelí, si bien por interés y por el tema de los kibutzim y el ámbito socialista a través del Mapai, pero eso con el paso del tiempo fue visto que los israelíes desarrollaban su propia política y por tanto se fueron desenganchando hasta que 40 años después de este momento, en el año 73, después de la Guerra del Perdón, la izquierda europea definitivamente dará el salto a ser pro-Palestina, hagan lo que hagan, y por tanto ahí hubo el salto a otra visión completamente diferente. Y por tanto, aquellos que se manifestaron con los judíos o en defensa de los judíos tal vez en 1933, 40 años después, tendrían probablemente otro punto de vista. Por no hablar de ahora, 90 años después de estas manifestaciones, ¿qué pasaría si hubiera algo parecido actualmente? Casi que lo podemos ver, porque los judíos se manifiestan en defensa de sus derechos y con la idea de denunciar lo que pasó el 7 de octubre, porque prácticamente desde el inicio del 7 de octubre estuvieron algunos tratando de lanzar la propaganda de que no había sido para tanto y que los palestinos merecían from the river to the sea, Palestine will be free. Y por tanto eso es una proclama genocida, completamente. Por tanto, por ese lado debemos de tener los ojos y los oídos bien abiertos a la hora de la defensa de lo judío y de lo israelí hasta sus límites más justos. Y por el otro, aquello que Alemania hizo en la Segunda Guerra Mundial, cualquiera que lo haga, denunciarlo, como por ejemplo a lo que está haciendo Rusia respecto de Ucrania. Y que, como tenemos ahí en el libro, que lo enseño, que es Guerra en Ucrania, la idea de que Ucrania debe prevalecer por todos los pueblos libres del mundo, y Rusia debe fracasar, porque el agresor nunca debe tener premio, como Alemania no llevó ningún premio, sino todos los castigos después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el espíritu de Alemania. Entonces, ni Rusia, ahora, ni nadie que agreda vilmente a un país, sea vecino o no, merece ningún tipo de premio. Solo memoria, reconciliación y dignidad. Y sin más, dignidad para las víctimas. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti bien.